través de los años sutilmente ha influenciado los mensajes, el púlpito y la comunión de la iglesia sumergida, y quiero decir esto con mucho temor y temblor de Dios, en una línea espiritual, no sé, digo entre comillas, o teológica, de darle un énfasis muy especial o muy característico al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Y los grandes avivamientos conocidos hablaban de las manifestaciones del Espíritu Santo. Empezaron el tema de las manifestaciones con los dones de lenguas, las profecías, pero en un momento de ese camino de un despertar a la persona del Espíritu Santo, que ya vamos a ver si realmente eso fue un despertar o qué fue, desviamos la adoración de Cristo hacia una de las personas de la Trinidad, que si bien no deja de ser divina e importante, no es su ministerio, el del Espíritu Santo, conducir a la iglesia hacia otra verdad que no sea el nombre de Jesús. Que no sea el nombre de Jesús. Y sutilmente hemos adoptado formas, hemos adoptado palabras, hemos adoptado teologías, entre comillas, y le damos un mal entendimiento y un mal uso al ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Y Judas y las cartas de Juan y las cartas de Pedro ya vivían este problema. La iglesia primitiva vivía este problema. Por eso Pablo escribía que tengan cuidado, que el mismo diablo viene como ángel de luz. Juan escribe, hablando décadas después de Pablo, de que probemos los espíritus, y ahora la carta de Judas presenta un llamado y una advertencia a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Había una preocupación en los apóstoles. Había una preocupación en el ejercicio de cómo la iglesia, de qué estaba recibiendo la iglesia, cómo lo estaba recibiendo y cuál estaba siendo el fruto de ese mensaje recibido. Contender ardientemente. ¿Por qué? Por la verdad de la palabra de Dios. Había una batalla de la verdad. En su boletín tiene usted un título que dice La batalla de la fe, y dice aquí en un párrafo chiquitito que está aquí: la intachable pureza de la verdad tiene que estar en guerra con la oscuridad de la herejía y las mentiras, decía Charles Spurgeon, un predicador conocido como el príncipe de los predicadores. Si es que la verdad no sería verdad si no estaría en guerra. La verdad no sería verdad en este mundo si no fuera un asunto de batalla. Para Juan, para Judas, para Pedro, para Pablo, para el mismo Jesús, ya vamos a ver, la verdad era un asunto de batalla. La verdad no estaba en juego. El confrontar el error no estaba en juego. Era una convicción de vida del ministerio de Jesús, del ministerio de los apóstoles. Ellos no acomodaban esta confrontación. No se dejaban amilanar por comentarios emocionales cuando confrontaban esta situación. Ellos no sucumbían a la frase, no me juzgues por cómo yo creo. Ellos confrontaban el error. Jesús confrontaba el error. ¿Y por qué nos llama la palabra de Dios en esta noche a combatir ardientemente por la fe? ¿Por qué nos llama a esta batalla de la fe? Porque hemos sido amados y hemos sido guardados para Jesucristo. Véalo ahí en la carta de Judas, en el versículo 1. A los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Él nos ha separado para Él. Él nos ha guardado y nos ha llamado a una común salvación. Tenemos una común salvación y tenemos un llamado a contender ardientemente por la fe, porque tenemos el deber de guardar la verdad como comunidad
como la iglesia de Cristo. Y no podemos estar doblegándonos o con medias tintas frente al error. La carta de Judas continúa en el versículo 4, dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo como nuestro soberano y Señor. Judas dice, se han infiltrado, la sutileza de la oscuridad, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Pregunto yo, ¿se puede entrar encubierto a la iglesia? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo entra uno encubierto? ¿Cómo saber si nosotros estamos encubiertos? ¿Cómo saber si estamos camuflados? ¿Para qué sirve el camuflaje? Para disparar, no es para disparar. ¿Quién dijo disparar? Mi general Rosero, ¿para qué sirve el camuflaje? Para mimetizarse, eso es hacerse uno con el entorno, ¿sí o no? ¿Estoy bien? Me hago uno con el entorno, como un camaleón, me camuflo. Para eso es un camuflaje. ¿Para qué? Para que el entorno o la realidad de ese entorno no me haga daño. Para que pase desapercibido. La oscuridad es sutil, se camufla. Algunos hombres, dice Judas, han entrado encubiertamente, se han mimetizado en la iglesia. Jesús, hablándonos sobre esto, decía en Mateo 23, 27, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estaban camuflados bajo el disfraz de la religión. La religión es un esfuerzo brillante de camuflaje. La religión es un esfuerzo brillante de camuflaje. Nos mimetizamos en la religión y venimos a una iglesia por estatus, por pertenecer a un lugar, porque así lo hizo mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá, o porque me obligan. Y nos hacemos del entorno de la iglesia, pero no realmente permitimos que la verdad de la presencia de Dios que habita en la iglesia nos toque. Y crecemos y caminamos en la iglesia religiosos. Religiosos. A ver si no somos nosotros. Estamos todos de casa, hemos dicho, ¿no? A ver si no somos nosotros quienes nos hemos camuflado, nos hemos mimetizado en la religión. La religión es un esfuerzo brillante de camuflaje. La religión me da placer, pero no me compromete con la verdad, con la justicia. No estoy comprometido realmente con el llamado que Jesús hace a la iglesia. Simplemente me camuflo en los cultos, en las reuniones de oración, en los tiempos de adoración, levantamos las manos. En la predicación asentamos con la cabeza, pero no desciende de la cabeza al corazón el mensaje. Cuidado con la religión. Esta oscuridad promete libertad, pero el fin de la oscuridad es esclavitud y corrupción. Versículo 5, continuemos en nuestra carta de Judas, dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de
liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. La oscuridad camuflada, la religión camuflada promete libertad. Promete libertad. Falsas doctrinas caminan o van por ahí prometiendo libertad financiera. ¿A través de qué? A través de no trabajar, sino invertir en el nombre, en el prestigio de tal o cual predicador o persona que sale por ahí en internet o en la televisión. Falsas doctrinas como el docetismo griego que vuelve a renacer hoy, que deja de lado la primacía de la soberanía de Jesucristo y toma y cambia el ministerio del Espíritu Santo como un ministerio emocional, carismático. Si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu, si no profetizas no tienes el Espíritu, si no vomitas en el Espíritu, te emborrachas en el Espíritu, bailas en el Espíritu. Y si hablas de Cristo y de la palabra de Dios y confrontamos eso, no, tú no vives en el Espíritu, vives en la carne, porque la palabra no es, el entendimiento es vano, lo que se necesita es el Espíritu. Ese no es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es glorificar la obra de Cristo. No se puede prometer libertad sin presentar a Cristo, sin llevar a la gente a los pies de Cristo. No se pueden romper las cadenas sin la sangre de Cristo. No hay libertad sin la cruz. No existe tal libertad si yo no me rindo en arrepentimiento delante de Jesús. Si yo digo no existe, no creo, o creo que es de cierta o de alguna forma para mí, y no me juzguen porque yo creo que así es Cristo. La palabra dice que a los que no creen, Dios los destruyó. Perdónenme mis hermanos, pero así dice la Biblia. Dios los destruyó. El pecado, o uno de los pecados más grandes que puede haber, es la incredulidad. Pero peor que eso es pretender acomodar la imagen de la divinidad, de la naturaleza divina, a nuestra imagen y nuestra necesidad. La libertad viene por rendirnos, por arrepentirnos, por ir delante de Jesús. No hay otro camino. Escúcheme bien, no hay otro camino, incluso para que usted viva en el Espíritu. Primero debe recibir a Cristo y a Cristo. Convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios, Judas versículo 4. Al distorsionar el ministerio, al distorsionar la imagen de la divinidad, tanto la gracia, la salvación, el Espíritu Santo, la misma figura del Padre, la presencia del Padre, quedan en total distorsión. Y es por ahí, es así que salen por ahí esos mensajes, no sé si usted lo ha visto en internet, que dicen que la gracia es como una prostituta a la cual podemos acudir las veces que queramos. Y la gracia como que nos extiende una licencia para pecar.
La gracia, mis queridos hermanos, no puede ser objeto de burla ni de lascivia, ni rebajada la imagen de la prostitución. Usted y yo no tenemos una tarjeta de débito de pecado, que la pasamos y la pasamos y la pasamos, y cuando venimos aquí al culto a compensar ese pecado, como que recuperamos el crédito. Eso no es la gracia. Y el Espíritu Santo no actuará de esa manera jamás. Sí actuará en nuestro corazón, dándonos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Por último, ahí dice Judas en el versículo 4 al final, niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Estos falsos maestros, estos falsos creyentes, estos camuflados, esta religión oscura niega a Jesucristo. Niega a Jesucristo. ¿Cómo reconocer, cómo probar a estos falsos creyentes? ¿Cómo probar a estos falsos maestros? Óigame, ¿cómo probar, cómo prueba usted que lo que yo le estoy diciendo hoy realmente viene del trono de Dios? ¿Cómo prueba usted que lo que yo le estoy predicando hoy realmente viene de Dios? ¿Cómo puede medir usted la influencia del Espíritu Santo en su vida? ¿Porque alguna vez habló en lenguas? ¿Porque alguna vez se cayó? ¿Porque alguna vez se mareó, sintió un calor, sintió una corriente? ¿O porque el Espíritu lo llevó a Cristo? ¿Cómo mide la influencia del Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo medimos que el mensaje que recibimos viene de Dios? Juan dice, prueben los espíritus. Prueben los espíritus, dice la carta de Juan, en el capítulo 4, el versículo 1. Juan exhorta a la iglesia, la anima a que pruebe los espíritus. En la antigüedad se probaba el oro y la plata en un crisol. ¿Sabe lo que es un crisol? Es como una especie de horno pequeño, ¿no? Donde se agita un aventador, no sé cómo le dicen aquí, y el fuego aumenta, y cuando el oro o la plata está dentro del crisol, hay ciertos fuegos que van diciendo a la persona que está haciendo ese ejercicio que la escoria está saliendo, la impureza está saliendo, y al final quedará el metal refinado. Eso significa probar. Y el mensaje, nuestra vida, nuestra forma de creer y de cómo hemos estado viendo el Evangelio debe ser sometida al crisol del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. Y si no nos está llevando a Cristo, a su imagen y semejanza, estamos adorando a otra cosa. Está actuando otro espíritu, pero no el Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu obra en la iglesia para que los hombres puedan ver a Jesús como Señor, reconozcan su autoridad, se sometan a su voluntad. Por lo tanto, una verdadera obra del Espíritu dirige a la gente en primer lugar y sobre todo a exaltar a Cristo como Señor soberano y a poner su atención y afecto en Él. El Espíritu resulta más glorificado cuando honramos al Hijo de Dios, no cuando el Espíritu Santo se vuelve el objeto en sí mismo. Ese no es el objeto de adoración. Jesús lo dijo, y lo vamos a ver. Pablo nos decía también, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, 21
al 22. Las doctrinas novedosas, la autopromoción ostentosa y los reclamos de una nueva revelación de Dios, la afirmación de que una nueva enseñanza proviene de Dios resulta absolutamente esencial para el éxito de cualquier plan de herejía. Es necesario que la Iglesia de Cristo ejercite el discernimiento. ¿Cómo identificar que algo no es bueno, que no viene de Dios? Primero, no reconoce a Cristo, no exalta a la persona de Cristo, se exalta a sí mismo. Reclama una nueva revelación más que la que está en las Escrituras. Reclama y exige una nueva revelación. Y esto resulta en éxito para cualquier plan de herejía. Pero la Iglesia tiene el deber de ejercer el discernimiento para contender ardientemente por la fe. Mis hermanos, abra su Biblia, busque el Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Así no seremos llevados como niños, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de artificios de quienes emplean artimañas. Usted puede probar los espíritus a través de los siguientes principios. Número 1, exalta al verdadero Cristo. Número 2, se opone a lo mundano. Número 3, lleva a las personas a las Escrituras. Número 5, exalta la verdad. Y número 6, produce amor a Dios y hacia los demás. Exalta, número 1, exalta al verdadero Cristo. La obra del Espíritu exalta a Cristo. Juan 14, 26, Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 16, 14, dice Jesús: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y les hará saber. Pregunto, ¿de quién tiene que hablar el Espíritu? ¿A dónde nos tiene que llevar el Espíritu Santo? ¿Es el objeto de adoración el Espíritu Santo? ¿Ah? Sí, no. Jesús dice: Él tomará de mí. La autoridad del Espíritu Santo viene de Jesús. Él tomará de mí y Él les enseñará acerca de mí, dice Jesús. La prioridad para Jesús era que usted hable en lengua, se caiga, profetice. ¿Esa era la prioridad? ¿Cuál era la prioridad? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y Pablo decía: y a Jesucristo, a quien has enviado. Iglesia, toditos se me van a la escuela bíblica. Toditos, porque sí, no podemos, mis hermanos queridos, en esto no podemos ser tibios. En esto no podemos ser tibios. No podemos ser lentos en esto. Debemos ser como Jesús. Escrito está. Escrito está.
Y si eso no está pasando en nuestra vida, examinémonos y dejemos que el Espíritu Santo, que escudriña hasta lo profundo de Dios, examine nuestra vida para que nos enseñe y nos lleve a convicción de pecado, nos arrepintamos y empecemos a dejar de ser niños en la fe. Se opone a lo mundano. Segundo principio, la obra del Espíritu nos lleva a la santificación. La obra del Espíritu glorifica a Cristo. La obra del Espíritu se opone a lo mundano porque nos lleva a la santificación, que quiere decir que somos separados para Cristo. 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 Lleva a las personas a las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para instruir y para corregir el error a fin de que el hombre de Dios esté preparado ¿para qué? Para toda buena obra. El Espíritu tiene que llevarnos a las Escrituras. El Espíritu no tiene que llevarnos a las emociones, a los momentos. El Espíritu no es de momentos. Si el Espíritu Santo fuera de momentos o de experiencias, la historia de la salvación no tendría el respaldo que tiene hasta hoy, el cumplimiento y la autoridad que tiene hasta hoy. De paso, no sería Espíritu Santo si no nos lleva a las Escrituras que nos hablan de Cristo. ¿Cómo identificar una falsa doctrina que no exalta a Cristo, que no exalta a Cristo, que no se opone a lo mundano y que tampoco lleva a las personas a las Escrituras? Exalta la verdad. El Espíritu Santo exalta la verdad. Exalta la verdad. ¿Y la verdad de quién? Cristo. Cristo. Yo soy pastor de niños ahora. Con los niños se trabaja a base de repetición. Repita conmigo. Cristo. 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 Cristo y Cristo. ¿Quería algo nuevo hoy? ¿Qué más renovación que la persona de Jesucristo en nuestra vida? Pero si esperaba una nueva revelación, qué pena decepcionarlo. Qué pena decepcionarlo. Pero aquí predicamos la palabra de Dios. Produce amor a Dios y amor hacia los demás. No quiere decir que porque vivamos o estemos alerta en una batalla por la fe y por la verdad, vayamos dándole de bibliazos a cualquiera. Esto tiene que ser tanto en valentía, en verdad, en justicia, como en amor. Amor. Y si no es en amor, tampoco viene de Dios. Porque tampoco estamos para eliminarnos entre la iglesia. Pero sí debemos ser redargüidos entre hermanos. ¿Cuál es el fruto entonces de esta falsa piedad, de este camuflaje religioso, de esta adoración desviada de la persona de Jesucristo? Número 1, dice Judas 5b, la destrucción. Dios destruyó a los que no creían. Número 2, Judas 6b dice condenación eterna. Hay destrucción, hay condenación eterna. Y número 3, hay un juicio y hay ardor de fuego. ¡Ay, qué dura que es esta iglesia! ¡Qué feo que se predica aquí! Me voy. ¿Qué más le voy a decir? Si esa es la verdad a través de la cual, el crisol a través del cual debemos pasar. Yo no soy nadie para hacerle difícil el camino hacia Jesús.
pero tampoco puedo ablandar la verdad. Tampoco puedo hacer eso. Si no reconocemos nuestro pecado, si no reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido en carne, ha padecido, murió y resucitó y viene pronto, lo que nos queda es destrucción, condenación eterna, juicio y ardor de fuego. Y podemos darnos golpes de pecho diciendo que hemos venido 15, 20, 30 años a la iglesia, pero si nuestra manera de vivir no refleja al Hijo de Dios. Hebreos 10:26 nos dice que queda solamente juicio y ardor de fuego. Segunda de Pedro nos dice que mejor hubiera sido que no sepan nada a que conociendo la verdad continúen viviendo de esa manera. Quiero leerle rapidito Hebreos 10, acompáñenme. Versículo 26 hasta el 31. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, Cristo, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Pedro dice que los que viven de tal manera quedan en peores condiciones que al inicio. Si nuestra vida está camuflada en la religión, estamos desviados de la real adoración, hemos torcido los ministerios de la Trinidad y nuestra conducta fuera de la iglesia no habla de lo que profesamos dentro de la iglesia, estamos en un gran lío, mis hermanos. Pedro decía lo siguiente, hacía una comparación. Es como el perro que se vuelve sobre su vómito y como el cerdo que después de lavado se vuelve a revolcar en el lodo. ¿Cuántos tienen perritos aquí? ¿Sí? Yo tuve como 5. ¿Qué pasa cuando los perros comen y comen y comen y comen y no los controlan y toman agua y comen y comen y comen y de ahí después usted los hace jugar, dan vueltas, llega el perrito ahí, vomita. Él se da la vuelta, usted dice, uy, qué asqueroso. El perrito se da la vuelta y después dice, ¡ah! Comida. Y se regresa y se come el vómito. Tenemos un cerdo, lo lavamos, lo limpiamos, le ponemos lacitos, lo talqueamos, lo lleva usted para su casa, lo tiene en medio de la sala, qué lindo cerdito, algo cambió. No es el puerco, es la sala lo que cambió. Hay un puerco en la sala. De pronto el puerco dice, no me gusta esto de Gillette o Speed Stick, regreso. Estoy incómodo aquí, regresa y se revuelca en el lodo. Aunque vomitó lo que tenía adentro, el perro no dejó de ser perro y regresó sobre su vómito. Y aunque estuvo muy bien lavado y talqueado, el cerdo no dejó de ser cerdo, aunque se veía bonito por fuera. Alguien puede vomitar sin arrepentirse y lavarse por fuera sin convertirse. Alguien puede vomitar sin arrepentirse,
y lavarse por fuera sin convertirse. Qué linda adoración, me conmovió, lloramos y sacamos esa amargura o ese dolor o ese peso, pronunciamos los pecados que tenemos, pero no hay arrepentimiento. Venimos a la iglesia, venimos a los cultos, adoramos y todo, me siento nuevo, salgo de la puerta de la iglesia, se cruza el primer perro por ahí, perro maldito, desgraciado, qué sé yo. Nos hemos lavado por fuera, pero no nos hemos convertido. No nos hemos convertido. Alguien puede vomitar sin arrepentirse y puede lavarse sin convertirse. Es necesario que adquiramos la naturaleza divina. Es necesaria la naturaleza divina. Aunque el perro se sintió bien después de vomitar, siguió siendo un perro y el cerdo siguió siendo cerdo después de lavarse. El arrepentimiento es necesario para ser transformado. Es necesario creer y reconocer a Cristo como Señor y luego confesarlo como Salvador. Con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y es necesario confesar para ser salvo. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. No es lo mismo vomitar que confesar. ¿Hemos tenido realmente una confesión de fe o hemos repetido una oración? ¿Nuestra vida habla de confesión de fe o habla de un lavamiento dominical que no produce conversión? A través de la obra redentora de Cristo tenemos parte en la naturaleza divina para mantenernos diligentes y firmes, contendiendo arduamente por la fe. Yo me hice la pregunta mientras preparaba este mensaje. ¿Tengo la misma pasión o tengo la pasión por la batalla de la fe? Para contender ardientemente por la fe. Sí, ¿cómo la mido? Y si no, ¿por qué no? La pregunta es, ¿realmente he sido parte de la naturaleza divina? ¿Me arrepentí verdaderamente? ¿He sido transformado verdaderamente? Dice la palabra que para mantenerme diligente Dios me ha hecho partícipe de su naturaleza divina. Y si no hay diligencia en mi vida en ese sentido y proclamo ser creyente o pastor, algo está mal, algo está pasando. O no hay naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 4 al 8 dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente eso dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si abundan en ustedes les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Los apóstoles dijeron una vez, dura es esta palabra, dura es esta palabra.
Pablo decía, el bien que quiero no hago, y el mal que quiero hago. ¿Quién podrá librarme de esta naturaleza, de este cuerpo de muerte? Tanto los apóstoles, cuando dijeron dura es esta palabra, como Pablo, miraron a un solo lugar y vieron a una sola persona, Jesucristo. Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. La Biblia dice que un día toda rodilla se doblará delante de Él y confesará que Él es el Señor. Cristo viene pronto. Esa es la verdad. Cristo viene pronto. Despojémonos del camuflaje de la religión para que el entorno de la presencia de Dios y la persona de Jesucristo nos toque. El toque de Dios, el toque de Jesús es necesario en nuestra vida. Pero ese toque no es una varita mágica. Empieza desde el corazón. Reconozco que eres el Señor y mi Salvador. Tal vez pensemos que como estamos en familia hoy, esa oración no es necesaria. Cuidado, cuidado. No vaya a ser que estemos camuflados de religión. Examinémonos. Con todo respeto voy a repetir esta frase. Si de pronto hemos vomitado sin arrepentirnos, o pretendemos venir acá el domingo o el sábado a pegarnos un duchazo espiritual sin conversión. Para usted y para mí no está reservada la condenación, porque hemos recibido al Hijo de Dios y hemos confesado que Él es el Señor y hemos creído que Él es el Señor. Y que el Espíritu Santo nos lleva y nos llevará siempre, siempre, siempre a la persona de Jesús. Si esta es la oportunidad para renovar ese compromiso o despertar a esta realidad, yo le invito a que se ponga de pie. Y vamos a orar para que la imagen del Hijo de Dios sea la figura hacia la cual caminemos y crezcamos en madurez y en el conocimiento de Él. Padre Celestial, en esta noche hemos recibido de Ti esta palabra que humanamente, Señor, es dura y difícil. Tú nos llamas a contender ardientemente por la fe que una vez nos entregaste, Señor. Hoy clamamos para que el Espíritu Santo nos lleve a la imagen de tu Hijo, para que, Señor, enderecemos nuestras veredas, para que nuestras rodillas estén fortalecidas y nuestras manos caídas se levanten, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia. Declaramos que tú, Señor Jesús, eres el único que puede romper el yugo, romper las cadenas a través del sacrificio que tú hiciste por nosotros. Que a través de esta decisión, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan llegar a conocerte
a entenderte, Señor Jesús, a mirarte, servirte y tomar tu mano cada día. Será una decisión que ellos tendrán que tomar por sí solos. Pero queremos ser el hito que marque, Señor, esa historia. Padre, míranos si en tu iglesia, el Batán, hemos desviado nuestra adoración y pretendiendo tomar una figura santa como es el Espíritu Santo, hemos desviado o distorsionado la imagen de su ministerio y su propósito, el cual es llevarnos a Cristo. Que todo, Señor, lo que se haga en tu casa, los planes que tienes tú para nosotros, que cada uno de ellos, en cada detalle de ellos, podamos ver a tu Hijo Jesús, el centro, el objetivo de nuestra fe. Hoy, Señor, queremos regresar a ti, regresar a tus brazos, regresar a ese lugar, Señor, que un día apartamos para buscarte y dejamos. Nos rendimos a ti, Señor, y nos arrepentimos. Llévate tú, Señor, el peso del pecado, que podamos adoptar la naturaleza divina, tu naturaleza, Señor Jesús, para vivir en nuestra vida, ahora sí, una vida en el Espíritu, que te confiesa, que no te niega delante de los hombres y que mira en ti, Jesús, el modelo y la estatura hacia la cual debemos ir y vivir, Padre amado. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta noche. En tu nombre, Señor. Amén. Si tan solo tocar el borde de